de los niveles de desarrollo de la fe, que nosotros nacemos por fe, vivimos por fe, luchamos por fe, caminamos por fe y finalmente morimos por fe. Ahora vamos a hablar hoy vamos a estar leyendo en Hebreos 11, específicamente los versos 33 y en el verso 34. Les invito a ponerse de pie para reverenciar la palabra del Señor y cuando lo tengan pueden decir amén. Hebreos 11, versos 33 y 34. ¿La mayoría lo tienen? Amén. Ok, leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya, permiso. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada, sacaron fuerza de debilidad y se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fugas ejércitos extranjeros. Aquí está hablando acerca de los hombres y mujeres que forman parte de la galería de la fe. Amén. Amén. Vamos a darle gracias al Señor, que sea Él que hable por medio de su servidora y que sea edificación para ustedes. Amén. Oremos. Padre de la gloria, te damos gracias por permitirnos una vez más estar en este lugar, Señor, sirviéndote y alabándote. Te pedimos, amado Dios, que por medio de esta palabra tú puedas edificar a cada uno de ellos, Señor, como lo has hecho conmigo. Padre, que su fe pueda ser robusta, fuerte, Señor, inquebrantable. Dios mío, que ellos puedan manejar la duda, Señor, de echarla fuera de su vida y creer, Dios mío, y tener esa confianza plena de que usted es un Dios todopoderoso. Reprendemos todo aquello que no sea tuyo, Señor, despeja los aires en el nombre de Jesús y permite que cada hermano de este lugar pueda salir creciendo, Señor, en fe y en conocimiento de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Ok, entonces estábamos hablando que en este fragmento del capítulo 11, casi todo el capítulo 11 habla acerca de la fe y de las diferentes personas del Antiguo Testamento y que fueron héroes de la fe, fueron catalogados héroes de la fe y que están ahí puestos para ser de ejemplo para nosotros. Dice que muchas de estas personas tuvieron que vivir situaciones bastante difíciles y que por ese motivo ellos tuvieron que aplicar la fe y por eso se encuentran ahí escrito. Ellos tuvieron que hacer acciones que iban más allá de lo humanamente posible y que hoy en día nos sirven de ejemplo para que nosotros sigamos y aprendamos acerca de la fe sin importar la circunstancia. Vemos a Rahab, que a pesar de su condición en Jericó, ella creyó a esos dos espías de que cuando hicieran esa conquista de esa ciudad, ella iba a ser salva junto con su familia. Entonces eran dos desconocidos y ella por fe al Dios que ellos estaban hablando, fue salva ella y su casa. Y bueno, vemos a Enoc, que fue traspuesto y no vio muerte. Ahí está escrito también Noé cuando abrió el mar rojo, cosas sobrenaturales que humanamente no fueran sido hechas realidad, sino Moisés, gracias hermano. Noé fue con el arca. No fueran hechas realidad sin la fe. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros, creo que Joel mencionó que cuando nosotros queremos hacer las cosas por nuestra propia cuenta, estaríamos menospreciando de manera indirecta la ayuda de Dios y eso no es lo que quiere el Señor. Cuando nosotros nos creemos capaces de solventar algo, estamos ignorando el poder del Señor. Y Él desea que nosotros tengamos dependencia plena en Él en todas las cosas. Por muy sencilla que parezca, Él desea que se las consultemos. Y al hacer eso, entonces estaríamos honrando a Dios. Si nosotros evaluamos a todas estas personas que están descritas en el capítulo 11, el denominador común en cada uno de ellos fue que tuvieron confianza plena en el Señor, no mirando las circunstancias, sino mirando al Dios que les había dado una dirección o le había dado una ordenanza, confiando en que ese Dios iba a ser fiel para cumplir aquello que se le estaba indicando. Y eso fue lo que le permitió entonces triunfar por encima de las pruebas y tener esa victoria.
¿Qué debemos aprender nosotros? Que nuestra fe es dinámica, es decir, que está en constante movimiento. La misma fe que nosotros tuvimos que tener al creer en el Señor no es la misma que vamos a tener cuando se nos enferma un familiar, no es la misma que vamos a tener cuando necesitamos dinero para algo y no lo tenemos. Entonces, por eso es que la fe constantemente está en movimiento. Va a ser directamente proporcional a la dificultad que usted tenga que enfrentar. No siempre va a ser la misma proporción, sino dependiendo del problema, va a ser el nivel de fe que debemos de aplicar. Para ver milagros, debemos de movernos y confiar en fe. Sobre todo de que Dios siempre va a estar allí con nosotros. A pesar de que en muchas oportunidades no lo vamos a sentir, no significa que Él esté ausente. Debemos enfocarnos entonces en esa fe, en el Señor y en el propósito que Él ha dispuesto por cada uno de nosotros. Todos nuestros procesos de fe conllevan con ellos algo de tiempo. Hay unos milagros que obviamente el Señor los hace de inmediato, pero en su mayoría Él se toma su tiempo, porque el tiempo de Él es muy diferente de nosotros. Él es eterno, nosotros no, entonces Él lo ve así como que tan sencillo, pero siempre en ese tiempo en que vemos materializado el milagro, trae consigo una enseñanza. Y hay muchos ejemplos, pero aquí les coloco el ejemplo de la vida de Naamán y el ejemplo de los 10 leprosos. De Naamán, si recordamos en Segunda de Reyes, dice que es un general de Siria, era una persona muy importante, que él estaba acostumbrado a que todas las cosas se le hacían ya, por su jerarquía. Pero cuando él fue donde el profeta Eliseo le dice: tú te vas a bañar o zambullir 7 veces en el río Jordán. Y a este hombre no le gustó la idea porque él consideraba que habían 2 ríos más bonitos en Damasco y el río Jordán era así como que medio sucio. Entonces a él no le gustó la cosa, pero su siervo le dijo: nada te cuesta con zambullirte 7 veces. No te están pidiendo nada del otro mundo, es algo sencillo. Y cuando él accionó, la primera vez no salió nada, imagino que estaba refunfuñando porque dice que se molestó cuando Eliseo le dice que tenía que ir para el Jordán. Y a la 7ª finalmente es cuando él vio entonces su piel sana, porque él tenía lepra. Y las personas que tenían lepra eran consideradas inmundas y tenían que salir de la ciudad donde vivían. Luego tenemos el milagro de los 10 leprosos. Ellos se acercan a Jesús, Jesús les da la palabra, pero ellos son sanos cuando comienzan a caminar, como él dice que creo que tienen que presentarse donde el sacerdote y toda esa cosa. Cuando ellos accionan y ejecutan eso, es que su milagro se les hace realidad y su piel también es sana. Ahora sería bueno preguntarnos nosotros: ¿cuántos estamos dispuestos a esperar para ver nuestros milagros? Muchos a lo mejor responden como yo: no, yo lo quiero de inmediato. Y así a veces, porque las necesidades son fuertes y uno piensa que el tiempo que pasa es como tiempo perdido, pero no es así. Dios sabe por qué motivo algunas cosas requieren de su tiempo. Entonces, como les dije, hay unas cosas van a tomar más tiempo de lo que pensamos. Muchos quisiéramos que fueran de inmediato, pero una de las cosas que he aprendido con este tema es que para nosotros poder heredar muchas cosas, necesitamos primero desarrollar la paciencia. En realidad, el milagro como tal para Dios eso no es nada, porque Él es todopoderoso. Él lo que en realidad desea es que usted y yo crezcamos en paciencia y en fe, y es ahí donde nos llevamos ese tiempo. Le voy a pedir el favor a 2 personas que lean, una Hebreos 6, 12, pero la última parte, y otro Hebreos 10, 35 y 36, y ahí corroboro lo que le estoy diciendo. ¿Quién tiene Hebreos 6, 12? A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquel que por la fe y la paciencia heredan la promesa. Entonces ahí dice que es necesaria la fe y la paciencia para poder heredar las promesas. Hebreos 10, 35 y 36. Ve que considera la confianza como un gran galardón, que sería como un gran premio. Entonces, en realidad, para el Señor
Más que darnos el milagro, lo que desea es que crezcamos en confianza en Él. Amén. Así que no te des por vencido en el camino a tu milagro, indistintamente cuál sea. Si Dios lo dijo, Él lo cumplirá. Recordemos que la vez pasada hablamos de la fe como un ancla. Entonces anclémonos en esa fe que a pesar de que hayan turbulencias, es lo que nos va a permanecer. Permitir que permanezcamos firmes a pesar de que en circunstancias nos vamos a tambalear de un lado para otro, pero no va a permitir que seamos arrastrados por esa tormenta. Y el Señor nunca falla. Entonces es en el camino hacia nuestros milagros donde Dios actúa. Él no solamente está esperando que Él ponga todas las cosas a nuestro favor, sino que nosotros también nos accionemos en fe. Y creo que eso también hicimos mención la vez pasada, ¿verdad? Que a veces Dios también desea que nos accionemos en fe. Y el hecho de que en el camino surjan dudas, usted no se sienta mal. Eso es lo más natural posible porque somos seres humanos. En una oportunidad leí que usted no puede evitar que las aves vuelen sobre su cabeza, pero sí puede evitar que le hagan nido. Y así también pasa por la duda, y lo digo porque yo soy una persona que dudaba mucho, que lo diga la madre que me parió. Porque ¿qué pasa? Que a veces yo alimentaba mucho la duda. ¿Cómo hace usted para que un pajarito haga nido en un sitio? Dele comida y ahí se va a quedar. Y así pasa muchas veces con la duda. Usted no puede evitar que la duda se le asome, es normal, forma parte de nuestro crecimiento. Pero lo que marca la diferencia es que usted alimente esa duda en vez de alimentar su fe. Entonces, ¿cómo nosotros alimentamos nuestra fe? Con la palabra. ¿Y con cuál palabra? Con la del Señor. Dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Nuestra fe se vuelve débil cuando no la alimentamos. En contraste, cuando nos alimentamos de la palabra, ahí nuestra fe puede ser fortalecida. Nuestra comunión con Dios también es un aspecto muy importante, porque a medida que usted sea más íntimo con el Señor, Él le irá indicando, ¿verdad?, las cosas, le irá confirmando, le irá ayudando a que esa fe también se fomente. Tenemos un ejemplo de Daniel. En Daniel 10 habla que él oró, y la palabra dice que desde el primer día que él dispuso en su corazón orar, el Señor no solamente lo escuchó, sino que envió su respuesta con un ángel. Y ese ángel tuvo oposición por 21 días por uno de los príncipes de Persia. Acuérdense que nuestras oraciones también en oportunidades van a tener obstáculos de parte del enemigo. Y fue tanto así que ese ángel tuvo que pedir refuerzo, y el refuerzo que vino fue Miguel. Y una vez que Miguel le ayudó, entonces en el día 21 Daniel obtuvo la respuesta a su oración. Pero en este proceso de espera, Daniel no dejó de confiar que ese Dios poderoso iba a responder lo que él le había pedido. Esta parte me gusta mucho. Dice que cuando nosotros estamos en el proceso, Dios siempre nos va a dar señales que nos van a indicar que vamos por buen camino. Él permite en oportunidades, la frecuencia, bueno, dependerá de la comunión que usted tenga con el Señor, o de qué tan débil usted pueda ser y el Señor necesite reiterativamente reforzar su fe. Él te va a dar mensajes que te van a ayudar a fortalecerla. Es algo así. En una oportunidad leí un libro hablando acerca de la fe y esas cosas. Las señales las catalogan así como los aviones. Cuando un avión despega y hay turbulencia o está muy nublado, usted no sabe para dónde va. Bueno, el piloto se guía solamente por las coordenadas que les dice el tablero, pero sabe que finalmente está cerca de la meta cuando él empieza a ver las lucecitas de la pista. Entonces la hermana decía que cuando nosotros estamos cerca de la pista, el Señor siempre nos va a mandar esas señales que te van indicando el camino y que ya vas a aterrizar. Entonces de esa manera el Señor también lo hace con nosotros. Esté pendiente de las luces de aterrizaje. Si usted no le da ninguna luz de aterrizaje, hermano, póngale el GPS, porque tiene que recalcular, porque a lo mejor se está desviando. Entonces, así como cuando uno va para cualquier destino, si uno no tiene GPS, ¿por qué se guía? Por las señales de tránsito. De la misma manera el Señor hace con nosotros. Ya. Está todo, mi mamá está peor, por eso es que está calladita hoy. Nos hace ver, ¿verdad?, que la meta está cerca. Así que visualicemos por los ojos de la fe el milagro que estamos esperando.
La fe siempre nos debe acompañar en todo el camino y crecerá tanto o depende de nuestra relación con el Señor. Ahora vamos a hablar acerca de cuáles son los secretos para aumentar la fe. Los retos que usted y yo presentamos hoy en día no son los mismos que presentamos tal vez hace 5 o 10 años, porque los niveles de dificultad van aumentando. Entonces tenemos que estar conscientes de que nuestra fe siempre debe de aumentar. Y hoy en día nuestra realidad es uno de los momentos apropiados e idóneos para que nuestra fe crezca, por las diferentes circunstancias que estamos viviendo, como país, como familia. Es el ambiente propicio para que usted y yo desarrollemos nuestra fe. Tenemos constantes noticias malas, tenemos incertidumbres y ese es el ambiente adecuado para que crezca nuestra fe. Entonces, ¿cuál es la forma que el Señor desea que usted y yo respondamos? Es por medio de la fe. Sin importar nuestra realidad, Él desea entonces que tengamos fe en Él en cada área de nuestra vida, sin importar qué tan simple parezca de consultar. Ay, pero eso tan tonto, se lo voy a consultar al Señor. Sí, consúlteselo, porque Él sabe todas las cosas y Él sabe qué es lo que usted necesita. Ahora, esta pregunta se la quise colocar porque a mí me pasa mucho, que por qué a veces se nos hace difícil creer en Dios. Si nosotros sabemos que Dios es todopoderoso, que Dios todas las cosas los puede. Entonces he aprendido que nosotros tenemos dudas o falta de fe en aquellas áreas donde tal vez no conocemos a Dios manifestándose. Si usted no conoce a alguien, por lo menos si va a hacer una compra de Amazon, ¿qué hace usted? Usted ve las estrellitas para ver el nivel de confianza. Entonces, la reputación. Igual que en un médico, te preguntas, pero ese médico en verdad es bueno, porque como no lo conocemos, no sabemos si va a responder bien o no. O si es una compra que usted va a hacer por Amazon, no sabe si es que es una persona que lo va, un estafador, o si realmente es alguien con credibilidad. Entonces, cuando no conocemos a alguien, realmente lo primero que vamos a poner es la duda. Y eso mismo pasaría con nosotros y Dios. Si no conocemos cómo el Señor se manifiesta en determinada área, entonces vamos a tener duda. Y la manera en que podemos contrarrestar esto es buscando entonces personas en la Biblia que hayan atravesado situaciones como la que estamos buscando, para que de esta manera conozcamos al Señor y veamos que así como lo hizo con esas personas, también lo puede hacer con nosotros. Recordemos también que la voz de Dios está escrita, que sería la palabra, y la hablada que usa por medio de los profetas, o la que habla directamente a nosotros y nos da la habilidad de hacer las cosas por medio de la fe. ¿Vamos bien hasta el momento? ¿Sí? Okay. Ahora, ¿cómo aumentamos la fe? Ya le hemos dicho varias veces, por medio del oír la palabra, de escuchar la palabra, y no solamente de escucharla, sino también de ser hacedores de esa palabra. Porque muchos tal vez la escuchan, pero no las ponen en práctica. Entonces, una de las maneras que debemos hacer es haciendo hacedores. Y el ritmo de esta fe va a actuar a medida que apliquemos esa palabra que estemos escuchando. Porque nada hacemos que escuchemos por aquí y salga por acá. Entonces debemos de ser hacedores de esa palabra que estamos escuchando. Y gracias a quién podemos hacer eso, gracias al Espíritu Santo, que Él nos guía y nos hará entender que todo lo que está aquí escrito es digno de confianza y es cierto. Y que cuando usted, por lo menos un profeta en una oportunidad les diga algo, el Señor no se contradice. Aquello que te dice, si está congruente con lo que dice la palabra, entonces usted puede tener paz de que eso va a ser así. En Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. No es oír cualquier cosa, sino la palabra del Señor. Ay, ya va, que esto no va. Esto sí. Por favor, busquen, hermano, Santiago 1, va a leer del verso 2 al 7, por favor. Santiago 1, del 2 al 7. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios,
humilde y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Amén. Entonces ahí la primera parte dice que con sumo gozo, que debemos de tener sumo gozo cuando nos encontremos en diversas pruebas. Eso es algo como contradictorio porque lo menos que uno